¿Cómo andan? Empecemos con un nuevo cuento, el libro que todos quieren leer. Yo soñaba con ser el nuevo Borges o García Márquez, aparecer en la tele o en los más vendidos de Amazon. Era un escritor con potencial pero con escasas ventas, como la mayoría de mis contemporáneos. Escribía como hobby, en mi tiempo libre, un libro de poemas, 2 de cuentos y un par de novelas, cuyas repercusiones eran casi nulas. Desde Stephen King y J.K. Rowling no había nadie que se destacara, que fuera un boom literario, que pudiera vivir holgadamente de la escritura. Tal vez fuera por el exceso de escritores amateurs, la publicidad en las redes, las editoriales atestadas de manuscritos que nunca leerían o las novelas autopublicadas casi todos los días. Decidí que sería mi último libro, y si no tenía éxito, otro pasatiempo abandonado para engrosar la lista, que ya incluía golf, atletismo, cocina gourmet. Me sacaría el traje de escritor para siempre y colgaría el teclado y no perdería un minuto más en leer o en escribir. Pensé en los clásicos, o al menos los que siempre recuerdo: la Biblia, la República de Platón, el Quijote, la Ilíada, Fausto, Hamlet, la Divina Comedia, el arte de la guerra. No estaba para escribir otra historia sobre técnicas de guerras ni filosofía, así que descarté varios de ellos. Tenía ciertas ideas en la cabeza, después los personajes y los escenarios llegarían solos. Lo difícil era encontrar el género: fantasía, terror, novela negra. Lo que estaba seguro era que iba a estar lo más alejado posible de la literatura para niños y del romanticismo meloso. El primero de los libros que quedó en la pila, de los que no había descartado, fue El Quijote. ¿Y qué hizo Cervantes? Satirizó las novelas de caballería e hizo un nuevo género con diversas perspectivas y dudas. Me juré escribir todo lo opuesto a la cordura, saltar todos los patrones. Mi personaje era un ex militar retirado, que usaba la fachada de oficio de detective. Era un extraterrestre. Su principal misión era aniquilar país por país mediante pequeñas bombas nucleares para que sus compatriotas pudieran poblar nuestro planeta. Su visión era distinta a la nuestra. No distinguía los colores ni las formas más pequeñas, lo que generaba ciertas confusiones similares a las alucinaciones de Don Quijote. Vestido, con mucho maquillaje, peluca y lentes, podía pasar como un ser humano, pero desnudo se visualizaba claramente su diferente y dotada morfología. Odiaba los modismos humanos, pero tenía la necesidad fisiológica de tener sexo a diario. Además, había adoptado 2 niños terrícolas. La trama se basaba en su órgano sexual extraíble. Alguien se lo había robado y si no lo regresaba a su sitio en menos de 2 días, moriría. La historia estaba ambientada en una ciudad futurista muy similar a las grandes urbes del primer mundo. Con un nombre muy común, John podría ser tu vecino o tu inquilino. Así se amalgaba la ciencia ficción, lo erótico, la novela negra y la comedia. Una mezcla que ni la mente más desquiciada había dibujado en algún cómic bizarro. Luego tuve que cometer una serie de fechorías: quemar una bandera, aparecer desnudo en una catedral, denostar el capitalismo y todo lo que llamara la atención. Al estar en el foco de los reporteros, pude publicar mi libro, hablar de visiones y cosas que me llevaron a escribir. Entonces empezó a leerse por una especie de morbo o para conocerse mejor. Y los críticos no sabían cómo catalogarlo, con qué compararlo. Si sale del estándar no puede estar bien o mal. Sin embargo, las ventas se multiplicaban como los enfermeros en una pandemia. Era la época en que todas las series se basaban en el multiverso: Stranger Things, Dark, los superhéroes de Marvel. Así, en los blogs, en Twitter, empezó a surgir una palabra que lo definió: multinero, o sea, multigénero.
Fue el primero en llegar y después de mí cientos de imitadores. Me nominaron para el Nobel de Literatura. Obviamente no lo gané, pero mi fama era mundial. Entre las regalías de los libros y el merchandising me volví millonario. Pude abandonar mi trabajo rutinario y mudarme a una casa en las playas del noroeste de Brasil. Entonces empezó lo inesperado. Tras la explosión de una planta nuclear en Europa Oriental y de un accidente en un depósito militar en Asia, unas pocas semanas después surgieron las primeras alarmas, como un rumor de borrachos en bares, luego en pequeños grupos cerrados en las redes y finalmente a plena luz del día. Muchas personas empezaron a creer la existencia de este ser. Grupos organizados empezaron a buscar a John en sus comunidades, revisando antecedentes de extranjeros y solteros. Sectas surgieron con rapidez, realizando rituales en montañas y lugares de avistajes de ovnis. Algunos fantaseaban con relaciones sexuales con extraterrestres y hasta se sometían a operaciones para imitar las descripciones del personaje. No encontrar rastros de John no los desanimó, sino que los radicalizó. Sus líderes, arrinconados por la falta de respuestas, tomaron medidas extremas. Una de ellas fue mi secuestro. Primero me desnudaron y quedó claro que por el tamaño de mi virilidad no era un extraterrestre. Luego durante horas me pidieron la dirección y el nombre exacto del ser del espacio mientras me golpeaba, el cual no existía fuera de mi mente, pero por temor a morir, inventé una identidad y mencioné posibles ubicaciones en la India y en Japón. Me soltaron, pero el miedo no desapareció. Decidí esfumarme de la sociedad por completo, como lo hizo Elvis o Bobby Fischer, para vivir en una isla casi deshabitada en Centroamérica, con todas las comodidades que el dinero pueda comprar. Cambié mi nombre y mi apellido, aunque por respeto mantuve mis iniciales. Dejé atrás mis familiares y amigos, quienes solo podían contactarme por Telegram. Mientras la sociedad creaba locas conspiraciones sobre la ubicación del extraterrestre y se vendían falsas autopsias, disfraces y amuletos, yo disfrutaba viendo crecer mi cuenta bancaria. Seguía escribiendo, no novelas, sino entradas a Wikipedia para definir las características del multinegro, el género que había creado y que sin querer había cambiado mi vida y la del mundo para siempre. Bueno, allí termina el cuento de hoy. Este cuento destaca por su ingeniosa combinación de géneros y su capacidad para generar un fenómeno social a partir de una obra ficticia. Se representa como una sátira que critica los absurdos de la industria literaria, el poder de los medios y la radicalización de las masas, abordando temas de gran actualidad como la viralidad y la predisposición de las personas a creer en conspiraciones. La mezcla del humor, la exageración y las reflexiones sociales lo convierte en una obra fresca y provocadora. Hasta la próxima.